ya para ir iniciando, me presento, soy Trinidad Lavín, me pueden decir como Trini, no tengo ningún problema, feliz. Yo soy líder de experiencia en ISO Chile y les doy la bienvenida a todos a este cuarto panel, cuarta edición del panel de mujeres. Este año tenemos algo un poquito distinto, dado que a las versiones anteriores que hemos realizado teníamos una sola sesión en donde hablábamos de experiencia del cliente y de experiencia del colaborador, y este año lo hemos separado. Ya tenemos aquí a nuestros participantes, ¿no es cierto? Ahí cada uno nos ha estado comentando desde dónde nos acompaña: Chile, México, Colombia, Guatemala, República Dominicana. Un gusto tenerlos a todos participando. España también algunos comentaron. Eh, y como les decía, este panel va a ser enfocado en experiencia del cliente, de poder hablar de los desafíos que nos hemos encontrado como líderes, hacia dónde estamos viendo, ¿no es cierto?, que es el camino hacia dónde vamos avanzando. Y el día jueves los quiero dejar súper invitados que en este mismo horario vamos a tener el panel de experiencia del colaborador con nuestra querida Elisa López, que lo va a estar liderando. Y obviamente aquí darle las gracias tanto a Arantxa, a Heidi y a Bárbara por su participación, por querer compartir también sus experiencias con nosotros. Y aprovecho de darles una breve presentación. Bárbara Martín, directora de clientes en BCI Seguro y además directora de DEC en Chile, y nos está acompañando aquí desde nuestro país de Chile. Arantxa Lois, Chief Customer Officer, ¿no es cierto?, en el Corte Inglés, y nos está acompañando desde España. Muchas gracias, Arantxa, por conectarte. Y finalmente Heidi Beltrán, ¿no es cierto?, jefe de experiencia y servicio al cliente en Cencosud, que nos acompaña desde Colombia. Así que ahí también algunos de nuestros participantes también tienen su representante dentro de este panel, y les doy la más bienvenida a esta gran sesión con grandes líderes. Ahora, bueno, le voy a dar el paso a cada una para que se presente un poquito más allá de lo que acabo de hacer yo en su rol. Así que ahí, Bárbara, feliz si quieres comenzar presentándote en unos breves minutos. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar y muchas gracias a Izo por la invitación. Todo un honor estar aquí, así que nada, y espero de verdad cumplir las expectativas. Bueno, me presento. A ver, yo toda mi vida he desarrollado mi carrera en el sector asegurador. Mi hijo dice que es un sector muy poco sexy y es verdad que es muy poco sexy. Y a veces eso hace que, bueno, pues la experiencia cliente sea un desafío mucho mayor. He trabajado en hartos roles, como dirían los chilenos, en muchos roles diferentes. Desde el área de finanzas, el área de cumplimiento normativo, auditoría interna, continuidad de negocio. Y alguien dirá, ¿y cómo termina alguien que ha trabajado en todo eso en un área de experiencia? Bueno, porque mi obsesión eran los clientes. Siempre, en cualquier análisis, era ¿qué le pasa a un cliente? Sí. Y si esto no funciona, ¿cómo va a reaccionar el cliente? Y si esto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que me ayudó mucho a, bueno, a ejercer el rol que tengo actualmente. Llevo 5 años liderando, como decía Trinidad, el área de clientes en BCI Seguros, una aseguradora importante en Chile. Y bueno, pues todo ese conocimiento del negocio y de qué le pasa al cliente cuando algo ocurre, la verdad es que me ha servido mucho. Así que nada, le doy el pase a Arantxa, entiendo, para que también nos cuente un poquito sobre ella. Gracias, Bárbara. Bueno, nada, sigo con mis agradecimientos por participar. Me encanta el foro y seguro que podemos aprender y compartir cosas súper interesantes con vosotros. Bueno, yo realmente la mayor parte de mi trayectoria la comencé en medios de comunicación. O sea, yo sí que, yo creo, a diferencia de lo que de Bárbara, ¿no? Me he movido como en diferentes sectores, medios de comunicación, agencias de marketing. He pasado incluso por el mundo de las apuestas deportivas y los últimos 8 años he estado en el mundo del retail. Y bueno, yo creo que cuando llevas ya tanto tiempo en el sector, cuando te hacen esta pregunta, ¿no? De cómo yo empecé personalmente mucho en el mundo del mass marketing, ¿no? Del marketing más promocional, y es verdad que cayó en el mundo de los medios mayoritariamente un proyecto para mí, que era un proyecto de fidelización, que fue como el primero, que fue el que me ayudó a descubrir, ¿no? Que ya no era todo sobre producto o sobre tu marca, sino que el cliente tenía su propia voz y, por cierto, cada vez más relevante a la hora de pensar en el futuro de cualquier negocio. Entonces, para mí ese fue, digamos, la
la ventana de entrada al mundo de cliente y realmente desde entonces, los últimos 10, he estado totalmente centrada en experiencia de cliente y ahora en concreto lidero la atención al cliente y el programa Voz de Cliente en el Corte Inglés en los últimos años, habiendo pasado también por CRM. O sea que yo he estado, digamos, en todas las disciplinas de cliente y para mí ya no hay retorno, como digo, ¿no? En esto del mundo de la experiencia. Una vez que entras, ya no se puede salir y todo lo ves con esa perspectiva, que para mí es una de las cosas maravillosas. Así que, así que nada, esta ha sido un poco mi trayectoria y entiendo que sigue mi compañera con su presentación, así que te doy paso. Gracias, gracias, Sara. Bueno, buenos días para todos. Yo soy Heidi Beltrán. Gracias por el espacio y gracias por estar en este escenario compartiendo con grandes profesionales como lo son ustedes y los que nos están escuchando también. Yo soy jefe de experiencia y de servicio al cliente para Cencosud Colombia. Llevo en este rol de retail 3 años. Sin embargo, llevo trabajando en el mundo de experiencia y de servicio toda mi vida. Experiencia de cliente principalmente hace unos 12 años, pasando por sectores como financiero, bancario, seguros y hoy en día en el retail. Aprendiendo todos los días. Este mundo realmente es apasionante. Es crear e innovar todo el tiempo porque no todas las veces nos comportamos igual. El mercado cambia y nosotros a su vez tenemos que mirar cómo somos proactivos ante ese cambio, uniendo diferentes estrategias y diferentes voces de clientes. Yo le digo pues porque digamos dentro de mi rol tengo también toda la investigación de mercados de la compañía, entonces tengo que traerme todo ese insumo, lo que pasa en redes sociales, lo que pasa en mis encuestas, lo que pasa en servicio al cliente, que a su vez se alinea cada una de las cosas para poder tener un criterio y una definición para las áreas y trabajarlo y crear esas iniciativas de mejora, que no solamente es para mi consumidor fidelizado, sino también cómo me traigo más clientes del mercado. ¿Sí? Entonces es crear, innovar, revisar cómo está la competencia, medir lo más importante, digamos que en el mundo de experiencia, toda la parte cuantitativa para mí es súper importante. Soy ingeniera industrial de profesión, entonces toda la parte de medición es súper apasionante porque realmente es donde yo puedo cuantificar lo que estoy haciendo y asimismo demuestro las diferentes áreas que sí están funcionando las cosas. Mejorar una frecuencia de cliente en tienda, mejorar un ticket promedio en tienda, eso es lo que realmente apalanca lo que hoy en día hago aquí en mi compañía. Gracias, Trini. Excelente, me encanta porque todas traen, de alguna manera se han ido conectando, también han traído experiencias distintas, pero súper de acuerdo con lo que todas han dicho de que este es un mundo muy apasionante y que tiene también sus desafíos. Hay países en donde está muy desarrollado el trabajar en experiencia de cliente y sale también con más facilidad, pero hay otros países en donde todavía, como decimos en Chile, estamos recién iniciando, ya estamos todavía tratando de decir, bueno, efectivamente experiencia es una estrategia, es un proyecto, cómo lo podemos abordar, y en eso también es cómo logramos que el resto de los equipos, de que nuestros directores, ¿no es cierto?, de las empresas en las que trabajamos, tomen la relevancia de trabajar en experiencia de cliente. Y ahí es donde quiero partir con esta primera pregunta, finalmente, a nivel de los economics, ¿no es cierto?, ¿cómo ustedes han logrado que efectivamente se logre tomar el peso, ¿no es cierto?, dentro de sus compañías a través de una métrica más financiera y no solamente con las métricas que nosotros conocemos, que son el NPS, la satisfacción o el esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos conectar eso con nuestro negocio? Y ahí les cedo ya la palabra acá a nuestras panelistas, ahí quien quiera empezar. Bueno, voy a ser, digamos que la inicialista en esta parte. Realmente es algo que me apasiona bastante por lo que lo mencionaba hace un momento. Todas las ideas, cuando hablamos de experiencia, a veces suena muy filosófico el tema y un cambio realmente cuesta demostrarlo en términos de números y de retorno. Aquí en mi compañía nosotros dentro tenemos bastantes retos y oportunidades de mejora que a la final han sido puntualizados para poder identificar dónde está principalmente el dolor y poder mejorar esa parte. Y se da principalmente en la venta del e-commerce,
donde aquí generamos una estrategia muy fuerte con el área de home delivery o entrega de última milla, y es que a partir de la creencia y de la culturización de experiencia de cliente, porque no fue fácil para nadie en la compañía empezar a adaptar y que la experiencia de cliente no es un trabajo más, sino realmente todos hacemos parte de la experiencia para contener a nuestros clientes. Y es que nos dimos cuenta que en el último momento, obviamente, es donde el cliente se fideliza. Nosotros dentro de nuestras encuestas de satisfacción tenemos una pregunta muy específica del servicio de entrega. Ahí encontramos mucha oportunidad. Después de eso, siendo una herramienta de gestión de experiencia, hicimos todo el modelo de Close the Loop, donde realmente diseñamos muy estratégicamente cómo llamar a los clientes, qué decirle, diseñamos guiones con proveedores y demás, porque finalmente la entrega está dada por unos proveedores. Y al generar ese close the loop de manera eficiente hacia clientes que posiblemente sean potenciales y que permanezcan en el tiempo, logramos recuperar un 13% de esa venta de estos clientes que posiblemente pudimos haber perdido por una mala experiencia, porque hoy en día los clientes, o todos somos clientes, somos más críticos frente a cualquier servicio que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, claro, algo posiblemente tuvimos alguna falla, algún error, y claro, el cliente simplemente dice, yo me voy y yo me voy con la competencia, pero ¿qué pasa si yo te recupero? Si para mí lo que tú me estás diciendo es importante y logro recuperar la venta, un ticket promedio también, una frecuencia más alta de este cliente, un cliente que me compra aún más después de hacer este cálculo, pues realmente fue muy ganador. Hoy en día lo tenemos en este canal y permite realmente permear la experiencia de cliente de manera positiva en las diferentes áreas, lo cual ha sido pues obviamente muy bien recibido, fue algo de un alcance regional, donde se mantiene este programa y a la final pues tenemos esos hallazgos. Adicionalmente, por debajo también trabajamos en una integración y una revisión de datos de cómo se comporta la satisfacción cuando al cliente le llega un sustituto, dos sustitutos, tres sustitutos en horarios específicos, e identificamos qué productos no están disponibles en esos horarios para poder abastecer nuestras tiendas y de esa manera garantizar que la operación sea fluida y esa facilidad o ese customer effort realmente sea mejor valorado por nuestro cliente, que a la final va a ser un cliente muy satisfecho que sigue comprando con nosotros porque le estamos cumpliendo con toda la promesa de valor. Entonces, ese porcentaje de recuperación de la experiencia es lo que estamos buscando, dar más alcance en las diferentes áreas. Es un proceso pues bastante robusto, complejo, pues porque obviamente es estar pendiente y la notificación en tiempo real. La medición viene en tiempo real, nosotros medimos en tiempo real, la notificación de la alerta llega en tiempo real, entonces te están recuperando casi de inmediato. ¿Te fue mal? No, ven, yo te recupero, no te quejes, no te vayas. Yo miro cómo gestiono tu experiencia y a su vez reviso cómo es tu comportamiento de compra en adelante. Y así, más adelante, puedo analizar también cómo es tu comportamiento de compra y te puedo ofrecer promociones dirigidas, vínculos inmediatos, invitaciones a eventos que realmente hacen que esa voz de cliente o esa recomendación también mejore. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos hoy en día, lo cual me encanta, porque todo lo que es con números, pues ya digamos que me habla realmente de las eficiencias que estamos teniendo como compañía. Excelente. Sí, es que es muy importante finalmente esto y como tú dices, Freddy, si bien podemos perder clientes en el día a día, también es qué podemos hacer para recuperarlos y cómo eso también va generando cierto impacto en el negocio. O sea, y Arantxa, ahí que justo habías abierto también tu micrófono, si quieres comentarnos también cómo te ha ido a ti por la línea desde los economics. Gracias. Bueno, yo recuperando un poco lo que dice la compañera, yo sí que creo que, o sea, la clave para mí de cualquier área de experiencia o cualquier proyecto de experiencia está muy basado en este concepto justo que decía, ¿no? Que, oye, no es un trabajo más, sino es un trabajo que esté en un área. Para mí, el éxito de todo lo que es el contexto de experiencia de cliente significa que todas las áreas de la organización que intervienen en esa experiencia, que realmente son todas, de una manera directa o indirecta, tengan muy presente desde el inicio, desde la concepción de cualquier idea o proyecto, lo que los clientes quieren, necesitan y manifiestan desde el comienzo, ¿no? Yo creo que para mí el éxito que lo haga, es que lo hagan suyo, que no necesitemos tener un área de experiencia, sino que en cada rincón de la organización exista esto, ¿no? Y que esté muy presente en las rutinas de la organización, que es el punto en el que
estamos nosotros, ¿no? O sea, evidentemente, si nos ceñimos a métricas, tenemos muchas métricas que utilizamos en nuestro día a día, como decías tú, por supuesto, las que tienen que ver con satisfacción, pero en el caso, por ejemplo, de un retail, como en la mayoría de las industrias, ¿no? Pues tenemos indicadores como el churn, el lifetime value, el FCR, la frecuencia de compra, la venta, cómo cruza esto con una transacción o una experiencia negativa en nuestros clientes y cómo somos capaces de establecer esa relación, que es donde creo que está el reto, ¿no? Yo creo que de manera intuitiva cualquier persona de nuestra organización y del mercado sabe que cuando un cliente tiene una mala experiencia con probabilidad muy alta, pues no compra, no recomienda y por lo tanto impacta en la venta. La cosa es que seamos capaces de demostrarlo con un número, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en mi experiencia actual, no es un número, son varios. Y luego otro punto que me parece que son muy importante es que todo el mundo que participa en esa experiencia tenga acceso a ese cruce de variables, ¿no? De alguna manera, que sean capaces de tangibilizar en su día a día como algo que yo mido en mi entorno, en el caso, ¿no? Como estábamos hablando, la logística en el caso del e-commerce o la atención en el caso de un espacio físico o lo que sea, ¿no? Como desde mi propio terreno soy capaz de entender qué le sucede al cliente, cómo he impactado yo y eso uniéndolo con lo que decíamos del close the loop, ¿no? Es qué puedo hacer yo para activar. Yo creo que la clave está muy en la experiencia no es de ningún área, es de todas. Todas tienen que tener su ámbito de métrica que se relaciona con lo que en su terreno tiene un impacto al cliente para que sea más fácil de tangibilizarlo y luego la métrica tiene que ser muy medible y muy accionable porque todo esto al final lo hacemos para hacer algo. Entonces, si realmente podemos tener muchas métricas, ¿no? Que esto pasa mucho, tenemos un montón de métricas y tal, pero luego cuando llega el momento de ponerse a la acción y de cambiar algo que vengo haciendo que tiene punto de mejora, pero no, sinceramente no movilizamos a la organización y yo en la organización actual en la que estoy es una industria retail y es un monstruo en tamaño, pues al final el cambio no sucede, ¿no? Yo diría que esas son, al margen de la métrica pura, que efectivamente hay muchas, pero lo importante es que estén cerca de las áreas y personas que van a hacer que eso se pueda cambiar. Yo creo que para mí es como el reto y también el punto en concreto en el que estamos. Yo creo en el que están cuando hay seguramente programas algo más avanzados en el mundo del tema experiencia cliente. Estamos todos un poco en el mismo sitio, ¿no? Eso sería mi resumen. No sé lo que piensa Bárbara. Y importante, Arantxa, y te doy el tiro de la palabra, Sí, Bárbara, pero es que lo mismo sí. es súper relevante porque finalmente, como tú dices, yo también soy de la visión de que experiencia no es un área, no es una persona, sino que es la compañía, tiene que tener una cultura de experiencia y el hecho de que ustedes ya estén compartiendo también estos indicadores le da un sentido también a cada uno dentro de su rol. ¿No es cierto? De cómo es mi participación, ¿no es cierto?, Exacto. en el impacto de la experiencia y creo que hace que se genere también de a poco, claramente cambios culturales no son de la noche a la mañana, pero se conecta mucho también con ese sentir, con ese pertenecer y con ese compromiso. O sea, ahí, Bárbara, te cedo ahí la palabra. No, bueno, no, como diríamos en mi país, no me quiero repetir como el ajo, pero Arantxa y Heidi le han dado ahí en el clavo. A ver, yo creo que no, es decir, que no solo podemos hablar de economics, yo creo que hay que hablar antes de los temas de cultura que mencionaba Arantxa. Nosotros, por ejemplo, algo que nos ha costado harto tiempo, pero ya lo hemos conseguido, es convertir a la experiencia cliente en un habilitador para el negocio. Es decir, que cuando se van a hacer priorizaciones de proyectos, de iniciativas estratégicas, la experiencia cliente y el impacto en los clientes sea una variable más a considerar. Antes no estaba. Antes hablábamos de costos, antes hablábamos de retorno, pero la experiencia cliente no era una de los checks, ¿no? En la lista. Y nosotros ya tenemos ese check desde hace mucho tiempo, con lo cual, bueno, pues eso es bueno porque en cualquier equipo que esté priorizando iniciativas ya hemos puesto esa, ¿no? Ese ADN cliente que nos ha costado mucho tiempo, pero ya lo tienen todos los equipos. Por otro lado, también creo que es súper relevante, bueno, además de que te ayude a priorizar, creo que disminuimos un montón de riesgos. Creo que al final cuando uno diseña todo con la perspectiva del cliente, comete menos errores, hace las cosas de manera más diligente y eso suele evitar algunos riesgos que también reputacionales, operativos, etcétera, que también es importante para la compañía, para los stakeholders y demás. De ahí mi formación en cumplimiento y en todos los temas normativos que decía antes.
Pero por último, y hablando ya del economics, ¿no? O de qué es lo que a nosotros nos ha movido un poco la aguja. Bueno, pues un indicador que lo mencionaba también Arantxa antes, que es el FCR, o sea, la resolución, ¿vale? La resolución en punta. Yo comentaba antes que trabajo en una industria aseguradora cuando los clientes nos llaman, no nos llaman por diversión, nos llaman porque tienen un problema, tienen un siniestro, tienen una contingencia. Para nosotros es súper relevante resolver en primera instancia, porque si no eso se convierte en una angustia. Todos los que estamos aquí seguro que tenéis seguros y habéis vivido alguna experiencia, ¿no? Entonces ese rellamado constante, porque el cliente no va a dejar de exigir sus derechos porque está pagando por el servicio, ¿no? Ese rellamado a nosotros lo que hacía es que teníamos que tener una cantidad no menor de personas al teléfono con los costos que eso significa. El haber sido mucho más eficientes mejorando la experiencia y resolviendo en la punta nos ha permitido tener estructuras pues mucho más eficientadas, pudiendo invertir ese dinero, digamos, de alguna manera, ¿no? Ese ahorro de costos en unas plataformas mucho más grandes, lo hemos podido invertir en otras iniciativas estratégicas también pensadas en los clientes. Así que, bueno, hemos pasado de niveles de resolución de un 60%, que implicaban hasta 5 llamados de cliente por un mismo motivo, a estar en niveles de resolución de un 88% al cierre del 2025. Así que, bueno, eso también. Creo que es muy importante, lo han mencionado también mis compañeras, socializar la información de experiencia, los indicadores. O sea, la experiencia no, igual que decimos que tiene que estar en todos los puntos de la organización, en la cadena de valor, en las decisiones, etcétera, lo que no podemos hacer es guardarnos los datos. Muchas veces pasa que los equipos de experiencia tienen unos paneles, tienen datos, tienen mediciones de todo, toman decisiones, inician proyectos, pero el negocio no sabe por qué. Entonces, como decían también mis compañeras, hay que enganchar eso, o sea, esas mediciones con los propios proyectos de cada área para que vean que lo que están haciendo, bueno, pues tiene un impacto no solo en probablemente sus objetivos individuales, que serán otros, sino también en la experiencia de los clientes. Así que esa democratización, aquí lo hemos llamado así, la democratización de la experiencia cliente es súper importante. Excelente. Yo creo que las tres han tocado puntos súper relevantes, pero convergen también, como justo terminaba Bárbara, en que la cultura finalmente tiene un impacto relevante también en estos indicadores y que no nos podemos quedar solamente con un dato o con una persona que se encarga de gestionar ese dato, sino de que pueden haber otros, no hay una única receta, sino que va a depender mucho de la compañía, de la industria, ¿no es cierto?, de los problemas o los inconvenientes que estamos teniendo como compañía, cómo esto también se aborda a nivel de equipo, ¿ya? Y en esa línea me gustaría pasar ya al siguiente tema, que creo que es súper relevante, porque hoy día culturalmente, a nivel no solo país Chile me refiero, sino que a nivel mundial, nos hemos estado enfrentando en los últimos años con la incorporación de la inteligencia artificial, y ya no solo a niveles personales, sino que también a niveles organizacionales, es decir, nos ha ido desafiando también en nuestras labores diarias de cómo podemos ser más eficientes, qué cosas podemos hacer distinto. Y aquí viene mi pregunta también. ¿Qué decisiones han ido tomando ustedes respecto a la inteligencia artificial para proteger la esencia humana de su compañía y no necesariamente decir, bueno, hoy día todo es digital y la inteligencia artificial de alguna manera lo respalda y nos empieza a utilizar nuestro espacio como persona? Entonces aquí también aprovecho, dejo el micrófono para que podamos abordar este gran tema. Bueno, parto yo a la inversa ahora. Ya. A ver, nosotros, por un lado, hemos descartado de momento el uso de la inteligencia artificial para atender directamente a los clientes y para valorar daños. Es decir, cuando hay un siniestro, bueno, las herramientas están bastante mejoradas y hay herramientas de inteligencia artificial que pueden hacer una valoración de los daños, por ejemplo, en un auto. Lo que hemos visto es que genera errores. O sea, todavía no son modelos que estén demasiado perfeccionados. ¿Y qué ocurre? Que al final hablábamos antes, cada industria tiene lo suyo, ¿no? Pero nosotros en seguros, al final, lo que queremos es darle suma tranquilidad al cliente en el momento de un siniestro. Cuando interviene la inteligencia artificial, y hemos comprobado en casos, hemos hecho pilotos, agrega a veces demasiada confusión, ruido, hay errores, y esos errores de partida al cliente le generan falta de confianza. Entonces, de momento, no estamos abordándolo como en la punta. Lo que sí es que estamos utilizando la inteligencia artificial para ayudar a los equipos,
hay un montón de tareas y me imagino que en todas las industrias los que estamos aquí sabemos que hay muchas tareas que no aportan valor. Bueno, pues que los equipos se desmotivan porque al final tienen que hacer siempre lo mismo, no se sienten como el ratoncito dando vueltas en la rueda y yo creo que ahí es bueno ayudarles con inteligencia artificial. Por dar algún ejemplo, nosotros, bueno, hemos implantado la inteligencia artificial, por ejemplo, para la escucha inteligente de llamadas, las auditorías de calidad clásicas donde uno hace escuchas y valora al ejecutivo y le da el feedback. Bueno, ahora tenemos un modelo bastante sistematizado, muy bueno, muy robusto y que es capaz de identificar, evidentemente, o sea, es capaz de auditar un volumen mucho mayor de llamadas de lo que hacía el equipo. De manera que hemos podido dedicar, en este caso, a las personas del equipo que antes hacían estas escuchas, a otros momentos de la atención cliente que no son tan fáciles, por ejemplo, la atención presencial. Entonces ahí es más difícil instalar una inteligencia artificial para auditar lo que está pasando, para evaluar lo que está pasando, así que nosotros lo hemos aprovechado ahí también para gestionar volúmenes de datos, mucho volumen de datos. Entonces la inteligencia artificial es capaz de hacerte, bueno, pues buenos informes, buenos resúmenes y demás utilizándola en datos no estructurados. Súper, gracias, Bárbara. Yo creo que como tú dices, es esencial mantener, valga la redundancia, la esencia humana de la persona, el contacto, ¿no es cierto?, con la persona y no sentir que hay alguien que está siendo sustituido por la inteligencia artificial, sino que utilizarla, como tú dices, para eliminar quizás esas tareas que puedan ser o más tediosas o más repetitivas o que no aportan valor, pero hay que poder identificarlas también y usarla de alguna manera que nos ayude a potenciar nuestras labores, potenciar nuestros roles e ir más allá. O sea, ahí, Arantxa, te cedo la palabra ahí, justo como decía Bárbara, seguimos en el orden inverso. Perfecto. Bueno, yo la verdad es que en esto de la inteligencia artificial tengo una visión bastante, no sé cómo decirlo, ¿no? Bastante dramática, ¿no? En el sentido de que sí que creo que la inteligencia artificial ha venido para cambiar la forma en la que trabajamos hoy y que realmente va a eliminar y a eficientar bueno, pues tareas y funciones y roles en las organizaciones que serán sustituidas en un tiempo no muy largo por el uso de la inteligencia artificial. O sea, yo creo que es una revolución que está aquí, que no podemos obviar y que tenemos que acoger y utilizar de la manera más inteligente, ¿no? Y en ese sentido, sí que creo que es como hacerlo al revés, ¿no? Es, oye, ¿cómo puedo incorporar la inteligencia artificial en aquellos lugares donde el humano no aporta un valor diferencial? Para mí esa es la clave. Entonces, justamente en algunas cosas de las que estabas comentando tú, Trini, ¿no? Oye, tareas repetitivas, tareas muy operacionales, donde la velocidad, el no sesgo y la eficiencia operativa juegan un papel importante y donde el humano no está aportando ninguna de esas tres cosas. Entonces yo creo que ese es el paso, por ejemplo, justo con lo que decía Bárbara, nosotros también lo estamos incorporando en la parte de calidad, pero sí que creo en pasos más firmes también en el tema de atención al cliente, en lo que tiene que ver con los asesores y también, ¿por qué no?, con los clientes, siempre y cuando la iteración que puede tener con una inteligencia artificial, o igual que antes teníamos los bots o teníamos las IVRs de la voz en el mundo de la atención al cliente y era una máquina la que hablaba, pues yo creo que ahora tenemos una máquina mucho más inteligente, con un idioma mucho más cercano a nuestros clientes que hay que aprovechar. Ahora, para todo no. Yo creo firmemente en un modelo mixto donde precisamente lo que nos puede permitir la inteligencia artificial es liberar recursos para dedicarlos en aquellos sitios donde aportan más valor, donde el humano realmente aporta valor. Yo creo que o aporta valor o la organización, como decía Bárbara, tiene un riesgo alto. Oye, no me puedo permitir fallar en esta interacción porque aquí me juego el churn de mis clientes y la tasa de baja puede ser altísima si esto no está bien gestionado, ¿no? Yo creo que teniendo en cuenta esa doble visión, para mí, de hecho, os diría también que en el entorno más cercano, ya en los equipos, ya fuera de las personas, ¿no?, como puede ser un asesor en un contact center, pero también nosotros en lo que tiene que ver en nuestro día a día. O sea, mi día a día personal ha cambiado muchísimo desde que tengo la inteligencia artificial y además, cuanto más lo utilizo, más cosas creo que puedo hacer y me doy cuenta del tiempo, todas aquellas tareas que eran muy time consuming para mí misma, de manera individual, y que ahora soy capaz de dedicar a otras cosas porque eso sé
que con un prompt bien tirado lo tengo resuelto. Pues yo exactamente el mismo planteamiento lo llevo al mundo corporativo y creo que las organizaciones que realmente avanzarán y harán esto con cierto sentido son las que combinan estos dos factores, ¿no? Lo mejor de la inteligencia artificial, pero también lo mejor del humano, que a veces parece sencillo. En nuestro caso, creo, tanto el año pasado como este, vamos trabajándolo muy caso de uso a caso de uso. También creo que no hay que volverse loco y hay que ser capaz de sacar, testar, medir y después iterar. Y además la inteligencia artificial también ¿no? te introduce este reto de que esto no para y siempre puedes mejorar y siempre puedes iterar y siempre puede haber un caso de uso mejor, ¿no? Y es un proceso totalmente iterativo. Y yo creo que es fascinante. O sea, yo en esta etapa, que como digo, cuando llevas tantos años trabajando, que empezamos a trabajar con el fax y hemos pasado a la inteligencia artificial y entre medias han pasado un montón de cosas. A mí me parece una etapa apasionante y una oportunidad absolutamente tanto individual, cada persona que trabaja, ¿no? en el mundo corporativo y en el mundo personal, como en lo que tiene que ver con la entrega de la experiencia. O sea, me parece una oportunidad total. Me encanta el punto, Arantxa, de decir, no es que la inteligencia artificial nos venga a sustituir, sino que es cómo potenciamos también a las personas dentro de los equipos y sacarle el máximo provecho a ambos, porque ambos finalmente son hoy día eh, partes de las compañías, son partes de nuestras realidades y hay que saber usarlas también. Heidi, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú desde tu compañía, desde el ámbito más Nosotros, profesional? gracias Trini, digamos que haciendo un resumen, nosotros sí tenemos diferentes visiones de la inteligencia artificial. Uno, al interior de la compañía como un partner, como un compañero de trabajo que realmente puede ayudarnos a integrar tanta información que tenemos desde el mundo de experiencia, análisis de voz de cliente, preguntas abiertas, que nos puede ayudar también a concluir un poquito, a cerrar esas brechas y puntualizar de pronto en lo que debemos focalizar en iniciativas. ¿Sí? También de investigación que nos permita posiblemente cómo está el mercado en tal región, algo más puntual que nos pueda pues permitir gestionar esa experiencia, eso al interior de la compañía, pero ya hacia afuera, digamos que dentro de mi rol también como jefe de servicio, sí digamos queremos implementar algo bien potente y bien importante para nuestro call center, que es donde realmente aún el cliente prefiere llamar a preguntar algunas cosas y hay algunas cosas que se pueden solucionar en primer contacto de manera eficiente, muy cálida, conectando nuestros sistemas de manera correcta. Entonces vienen algunos desbordamientos en ese tema. También ventas asistidas, pues porque obviamente, claro, tú ves el producto en la página web, entonces tú quieres hacer un par de preguntas y ya tenemos un bot, pues digamos, como muy educado y como en ese proceso de aprendizaje para que pueda asesorar al cliente frente a las necesidades que tiene en esa compra, que a la final obviamente puede repercutir en una experiencia muy buena, pero también estamos con el riesgo, como Bárbara lo mencionaba, en algunos casos aún estamos probando, pero si realmente agiliza el proceso de venta de un cliente y lo hace personalizado, porque pues hoy en día permite tener una cercanía como si fuera un humano. También las partes operativas en el call center, las tipificaciones de las llamadas, las tipificaciones de las PQRs, que realmente, de acuerdo a lo que el cliente esté mencionando, si se vaya a una tipificación correcta, con eso de esa manera podemos sacar datos exactos de lo que pueda estar pasando en términos de trazabilidad de Univer y llamadas de clientes. Eso también lo tenemos. Y algo que es muy funcional y es algo que está operando hoy en día dentro de nuestras tiendas en algunas es que tienes la inteligencia artificial a tu favor para hacer una compra más fluida en términos de frutas y verduras. Entonces tú le puedes decir si este aguacate o palta, que lo llaman en otros países, está para consumo del mismo día y la máquina te dice, no, está para dentro de 2 días o 3 días y de esa manera te puedes acompañar en una experiencia mucho más fluida y te generando una expectativa real de lo que estás comprando. Entonces, sí estamos como trayendo diferentes y potencializándola, que obviamente la idea es que todos aprendamos a manejarla y que realmente lo que se incluya en esa inteligencia artificial sea lo que realmente queremos. Y eso depende de nosotros como humanos. Ellos, o sea, la inteligencia artificial a la final sigue instrucciones correctas y si le metemos basura, pues nos da basura. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera tratamos de buscar como estrategias y digamos que el prompt diseñado y todo este tema, claro, pero hay veces que las especificaciones tienen que ser
tan exactas que hay veces que la inteligencia artificial se queda corta porque no conoce la historia de lo que pasa en la compañía, entonces ya viene todo el ser humano aquí, digamos que a potencializar esas ideas. Entonces esa es la manera como lo abordamos. Estoy muy abierta a todo lo que es esa parte de inteligencia artificial porque realmente es muy potente que nos va a ayudar bastante a nosotros como humanos a potencializar realmente muchas ideas y aprender con ella. Ujú. No, y me encanta, Heidi, el ejemplo que traes, que de repente uno dice que puede ser súper sencillo, o sea, que la palta, el aguacate, uno tenga una máquina. Yo la he visto acá en Chile, por si acaso, en el Jumbo de Cencosud, y que tú puedas ver, ¿no es cierto?, el nivel de madurez, porque la inteligencia artificial te lo permite. No es una necesidad ni siquiera que el cliente haya declarado abiertamente, a viva voz, sino que es algo que uno sabe que culturalmente, de repente, como país, como sociedad, está preocupado por la madurez de su palta. En Chile es muy importante la palta, y poder elegir la correcta también. Y eso hace que efectivamente uno sienta que la compañía está preocupado de uno como cliente, de que entiende realmente cuáles son mis necesidades, que estoy esperando de ello, y utilizando herramientas que antes no estaban disponibles, utilizando, ¿no es cierto?, sacándole el máximo provecho, y al final creo yo que lo acerca al cliente de una manera distinta, porque no estoy sustituyendo, ¿no es cierto?, a una persona que estaba ahí quizás atendiéndome, sino que estoy ofreciendo algo adicional que antes no estaba dentro de la cartera, digamos, de servicios o de productos. Así que súper interesante, la verdad. Hay otra cosa ahí Heidi, que olvidé mencionar y es que la inteligencia artificial también nos ha permitido identificar emociones en redes sociales. Sabemos qué porcentaje de clientes nos hablan de acuerdo a su forma de escribir, están contentos o están insatisfechos, están molestos y eso también nos permite para la compañía decir, ok, sacamos una publicidad, una oferta, una campaña y realmente la percepción del cliente fue muy positiva porque los comentarios en su mayoría dieron para un sentimiento positivo. Entonces, eso también nos ayuda bastante a poder entender qué pasa con la minucia de lo que tenemos nosotros hoy en día en el día a día de la compañía. ¿no? Y qué increíble, Heidi, lo que comentas, porque finalmente hoy con esa lectura más emocional, uno puede hacer un rediseño basado en emociones, y no es un rediseño basado necesariamente en reclamos o en una alerta, ¿no es cierto?, sino que es realmente generando o identificando cuáles son las emociones que queremos que nuestros clientes vivan en cada momento de su viaje, y lo que estamos efectivamente generando al día de hoy. Entonces, hacer ese mapeo de lo actual hacia el deseado se los hace mucho más cercano también con el uso de esta inteligencia artificial. Sí, ahí yo, Bueno, perdón, quería sí, complementar, sé que vamos súper justas de tiempo, pero con la idea de Heidi B la adelante, tengo a adelante. la cabeza porque no es menor. O sea, es decir, y para todos los que estamos aquí que trabajamos en experiencia, que nos matamos para encuestar, para tener una muestra suficiente de encuestas, etcétera, por ejemplo, lo que menciona Heidi B, esa medición de la emocionalidad del cliente al teléfono, en redes sociales, en cualquier canal que lo puedas medir, obviamente, está empezando a sustituir la medición. Es decir, si tú eres capaz de identificar esos momentos y esos sentimientos y cómo están tus clientes en esos canales, ¿para qué les vas a encuestar? Les quitas, digamos, te quitas eso que sabemos que es súper costoso, porque con el volumen, como ella decía, ¿no? Con el volumen de interacciones que tenemos todos en las redes sociales, más el volumen de llamadas que tenemos habitualmente, oye, ya tienes un target importante de clientes en los que has podido valorar su emoción. Entonces, quizás también, y ya he escuchado varias empresas en España que están empezando a valorar esto, sea algo que se viene y que quieras o no también nos va a hacer a nosotros mismos transformar nuestras propias mediciones, ¿no? Porque empezarán a desaparecer las encuestas clásicas como conocemos probablemente. ¿No? Y es súper interesante, Bárbara, el análisis que haces, porque finalmente, como tú dices, hoy día el nivel de interacción que uno tiene a través de redes sociales o a través de todos los canales hace que estemos también saturados digitalmente. O sea, todas las compañías nos preguntan por cada momento que vivimos con ellos, y de repente no es tan relevante medir cada momento, hay que saber seleccionarlo, y ya pudiendo identificar, como decía Heidi B, las emociones que viven a través de comentarios que ni siquiera han sido solicitados, sino que han sido entregados libremente por cada uno,
o menos estructurado, ya podemos también ir identificando dónde podemos ir haciendo esa limpieza digital y de dónde medir y poder ser un poquito más estratégicos respecto a lo que vamos a ir efectivamente a preguntarle al cliente al final del día. Bueno, con esto me quiero pasar a uno de los temas también que creemos que es súper relevante aquí entre todas estas líderes, mujeres en experiencia, que va asociado ya a futuras líderes. Si ustedes tuvieran que contratar, ¿no es cierto?, a una sucesora el día de hoy, ¿qué habilidad ustedes priorizarían? ¿Qué skill estarían buscando en esa persona? ¿Qué creen, ¿no es cierto?, que tenemos que tener esas habilidades? ¿Dónde están? Y ahí le cedo la palabra también a quien quiera responder. Venga, me lanzo yo en Ana, esta primera, si os parece. bienvenida. Yo diría como 5 grandes cosas, y por orden de importancia. O sea, para mí, creo que tiene que tener un desarrollo importante de la variable empatía, empatía con el cliente y empatía con el resto de la organización y de personas a las que, de una manera, cuando somos transmisores de la experiencia de nuestros clientes, bueno, pues pone de manifiesto cosas que quizá no están funcionando adecuadamente, ¿no? Y yo creo que ahí también tenemos que tener empatía. O sea, para mí la empatía es bidireccional en este sentido, hacia dentro de la organización y también, por supuesto, hacia nuestros clientes, ¿no? Diría también que tiene que tener capacidad crítica. Me parece que la experiencia siempre tiene que llevar un punto de tener, ¿no?, siempre constante de mejora, ¿no?, y de generar experiencias que se vayan superando. Y para eso tienes que tener una capacidad crítica importante. Capacidad analítica, pero eso es evidente ya en el mercado en el que nos movemos. Y creo que la escucha y sobre todo, dependiendo del estado en el que esté la organización, en la que el área de experiencia está, la capacidad de resiliencia o el espíritu transformador, ¿no?, que al final, bueno, pues lo que queremos hacer no es sencillo y dependiendo de la organización, pues requiere, ¿no?, que un día te caes y otro día tienes que levantarte siempre con esa bandera de cliente, ¿no?, que tienes por delante. Y creo que eso es muy importante para liderar cualquier área de experiencia, que bajo mi punto de vista, cuando la empresa realmente tiene una concepción customer centric, el rol de experiencia no tiene sentido. El sentido es que ya está en cada área implantado y por lo tanto no necesitas tener un área, ¿no?, como decíamos al principio, como destinada para esto. Pero bueno, eso dependiendo del mercado en el que te muevas y la organización en la que te muevas, pues puede tardar más o menos en llegar o a veces no llegará nunca, ¿no? Y sí que me parece también importante que la persona que lidera este área haya tenido bajo su responsabilidad, o al mismo tiempo que tiene un área de experiencia o antes de tener una experiencia, áreas operacionales, precisamente para haber tenido esa empatía, porque creo que es muy fácil ver, como decimos aquí en España, ¿no?, los toros desde la barrera. Es muy fácil decir, no, es que la operación no está funcionando, es que el transporte no va bien, es que no sé qué, el punto de dolor de los clientes es este o es el otro. Pero precisamente, y volviendo a esa empatía, creo que si has tenido o tienes, yo por ejemplo en mi caso tengo la atención al cliente, además del programa de voz de cliente. Yo soy un área operacional y al mismo tiempo difundo la voz del cliente. Entonces, a mí eso me permite tener ese doble criterio por el cual puedo entender un área que tiene que mejorar, que tiene un periodo de mejora, pero también soy capaz de poner al cliente en la escucha en el centro y llevarlo al resto de sitios, ¿no? Entonces, sí que me parece que es súper sano que ese líder haya pasado por una o varias áreas o que incluso durante el desempeño de su rol tenga un área operacional como base para poder llevar eso con esa empatía, con esa capacidad crítica y con esa capacidad también de escucha y de transformación que necesitas para llevarlo a cabo. Sería como, si tuviera que buscar mi sustituta, esto es lo que tiene que tener. Para empezar, Excelente, Arantxa. Sí, claro, vamos priorizando. Heidi, justo te vi que ahí también querías comentar algo. Sí, digamos que muy de acuerdo también con Arancha y quiero sumar algo bien importante y es que nosotros en la universidad o colegio o máster, etcétera, nos enseñan diferentes criterios y estrategias posiblemente para estructuras mentales, lo cual digamos que vamos enriqueciendo nuestra sabiduría, ¿sí? En algún momento un jefe de hace muchos años me dijo, el liderazgo se gana con respeto al conocimiento y tiene toda la razón porque uno aprende todos los días, entonces, pero a uno nadie le enseña a ser líder.
¿sí? Nadie le enseña a tomar las riendas de algo para poderlo sacar adelante. Entonces yo creo que ahí paralelamente es importante para mí que los líderes tengan esa proactividad, que no lo enseñan nunca, pero realmente va desde la iniciativa de uno mismo en querer ser alguien más, ¿sí? Esa innovación, esa investigación, ese querer de pronto solucionar cosas que no me quedaron claras y no todo el mundo tiene que saber que no me quedaron claras, pero sí puedo entender un poco más e incluso saber un poco más de lo que pueda estar pasando en esa realidad de lo que estoy investigando. Muy dispuestos al cambio porque todo está evolucionando y cambiando todo el tiempo. Somos de una generación que venimos desde un televisor a blanco y negro hasta lo que hoy en día tenemos, mejor dicho, todo súper digitalizado, que nos ha permitido potencializar y avanzar tan rápido en nuestra mente que son herramientas que nos deben funcionar, ¿sí? Hoy en día las generaciones ya lo tienen todo y dicen como, ¿ustedes cómo hacían para sobrevivir con eso? Pues mira, hacíamos maravillas y hacíamos mil cosas y jugábamos y mejor dicho nos inventábamos y creábamos y recortábamos. Hoy en día ya no tienen esa necesidad, entonces sí siento que esa parte de adaptación al cambio también debe ser muy oportuna. Y súper importante que digamos que no lo quiero dejar nunca de lado es esa parte de hacer lo que me gusta, ¿sí? El mundo de experiencia de cliente es pedalear y pedalear y pedalear y hacer y modificar y cambiar y dar ideas. Entonces, ese día a día realmente va construyendo y esas iniciativas propias también son para tu vida y para tu mente. Es un crecimiento paralelo, no solamente para tu compañía, sino para tu vida personal. Yo también soy deportista, entonces de esa misma manera alimento mi mente en cada uno de mis entrenamientos para realmente volverme fuerte y crear esas estrategias visionarias grandes o pequeñas que a la final pueden aportar o movilizar algo, no solamente para mi compañía, sino para mí. Eso lo buscaría mucho. Una persona disciplinada, una persona ordenada, que realmente tenga esa inspiración, esa vocación realmente a querer hacer alguien más. Eso sería muy importante para mí, que no se aprende con una materia de la universidad, pero sí realmente es algo que debe ser de uno mismo. Bueno, no sé si vamos a encontrar a esta sustituta perfecta, pero si la encontramos, o sea, si la encontráis, me pasáis el dato. A ver, yo coincido plenamente con Arantxa y con Heidi B. O sea, todo lo que han dicho lo suscribo. Añadiría, o sea, creo que es súper importante y solo reforzar lo que dijo Arantxa, o sea, la autocrítica. Creo que uno, o sea, en este rol no puede conformarse y no puede pensar que está todo bien. Ese lema del cliente siempre tiene la razón, aplica, con lo cual hay que escucharlo. Una capacidad alta de escucha y no solo al cliente, no solo la voz del cliente, sino también una capacidad de escucha al interior de la organización. Yo creo que eso también es súper relevante. Coincido plenamente, no sé, antes decía Arantxa haber pasado por un área operacional. Yo creo que es tener conocimiento del negocio. O sea, puedes venir de otra industria, puedes haber hecho otras cosas, pero ese exacto, ahí lo ponían en el chat, lo están poniendo, o sea, si queremos influir, o sea, si queremos poner al cliente en el centro, tenemos que hacer propuestas con sentido al resto de las áreas. O sea, no podemos llegar con cualquier cosa, porque al final nuestra credibilidad o todo lo demás yo creo que no se justifica, ¿no? Entonces, para eso hay que tener un conocimiento súper amplio del negocio, de esas áreas operativas de las que de verdad mueven la aguja con el cliente. Eso para mí también de verdad muy, muy relevante. Y tener respeto, respeto hacia las otras áreas, porque uno cuando llega a proponer una mejora, cuando ha visto que hay un flujo, ¿no? Donde hay una fricción con el cliente, es muy importante cómo se lo proponemos a ese área, cómo le hacemos partícipe. Yo creo que también muy relevante. Y solo me gustaría añadir algo, pero que no es para trabajar en experiencia cliente. Bueno, perdón, la resiliencia, la mencionaron ambas, no voy a, ¿vale? Yo también hago deporte. Creo que esto es un trabajo de largo aliento y que con todas las transformaciones que nos va a seguir dando la vida en general, bueno, vamos a tener que seguir pensando y gestionando los cambios y adaptándonos a todo. Pero para mí algo fundamental para esa resiliencia es el sentido del humor. O sea, creo que sin sentido del humor, sinceramente, no se puede trabajar ni se puede vivir. Así que yo en mi sustituta buscaría que fuese una persona de verdad que se tomara la vida con bastante alegría. Así que por Suscribo aportar. totalmente eso, Bárbara. Lo suscribo totalmente. La gente de buen rollo con energía positiva, ¿Ves? siempre Todo en la más vida en fácil. general y en experiencia también. Sí, eso Totalmente. es. Me encanta. Hemos creado un perfil, ¿no es cierto?, de próximas líderes de experiencia. Es todo un camino, como dicen ahí, hay que disfrutarlo.
Y como dice Bárbara, esperemos lograr encontrar a esta persona y si no poder acompañarlos también en que vayan desarrollando, porque como dice Heidi, creo que todos son skills que no vienen desde una metodología, no vienen de algo que uno puede estudiar, sino que nace de cada uno. Y ya brevemente, para poder ir cerrando el panel, quiero aprovechar de preguntarles a cada una si en pocas palabras me puede decir cuál es el próximo desafío en experiencia de cliente que están visualizando al interior de sus organizaciones. Ahí, no sé si Arantxa, ¿quieres empezar? Vale, no, sí, yo en nuestra organización reto es precisamente trabajar con esta parte de inteligencia artificial para entender más a los clientes. O sea, creo que la inteligencia artificial va a jugar un papel importante, por lo menos en el entorno donde nosotros nos movemos, donde tenemos muchas fuentes, millones de clientes y feedback muchas veces no estructurado, ¿no? Y abierto, que es más difícil. Yo creo que eso será uno de los retos. Y luego para mí es también convertir un poco toda esa escucha en algo mucho más real time y mucho más accionable. Yo creo que en nuestro caso, pues ya hemos hecho muchas cosas, pero es cierto que algunas con más o menos esfuerzo, cerca de la interacción, pero no necesariamente real time todavía. Eh, Creo que esa sería como la segunda. Y quizá que la parte, ya esto es parte más tema de atención al cliente, ¿no? Que la atención al cliente se conciba cada vez más como un área de ingreso y como un área que retiene y también genera negocio futuro, que bueno, ya hemos dado muchos pasos hacia ese camino y tenemos que seguir dándolos. Para mí serían como los tres grandes pasos que tenemos que dar el próximo, bueno, este año ya, 2026. Perfecto, gracias Arantxa. No sé si ahí, Heidi, coincides con algunos desafíos, traen otros. Para mi compañía realmente el desafío y lo tengo muy personalizado con mi equipo de trabajo es garantizar el cierre de ciclo para todas mis interacciones. Y esa es la parte táctica, ¿sí? Porque es que a nivel estratégico la idea es mejorar la venta y tener más clientes. Entonces, si yo logro gestionar mi experiencia como debe ser en una medición en tiempo real, con una recuperación en tiempo real, seguro voy a impactar positivamente esa estrategia. Ese es el reto. Bueno, o sea, para enunciar el desafío me gustaría que os imaginarais de las primeras escenas de una película que seguro que habéis visto todos que se llama Los Increíbles, ¿no? Cuando Mister Increíble destroza la ciudad, donde le mandan al departamento de contabilidad de una aseguradora y la película se convierte en blanco y negro. Mi desafío es convertir a las aseguradoras en color, es decir, o sea, yo tengo un desafío personal y profesional con esto porque queremos, bueno, queremos convertir en este caso a nuestra aseguradora en la aseguradora más clara, más transparente del mercado. Eso no es fácil, sabéis que, bueno, nosotros normalmente somos reconocidos por tener mucha letra pequeña, así que queremos ser la primera aseguradora sin letra pequeña porque realmente queremos que nuestros clientes, bueno, confíen, darles claridad, la honestidad, el respeto, o sea, todos esos valores queremos que, bueno, pues impulsarlos, ¿no? Que como decía, yo creo que al principio, con que la industria no es muy sexy, pues yo creo que tenemos ese gran desafío de convertir a la industria aseguradora en algo mucho más querido por todos los consumidores y todos los clientes. Buenos desafíos, pero dentro de los comentarios que dan las tres, creo que finalmente se converge en que si tenemos nuestros desafíos claros, tenemos nuestras decisiones aún más claras. Nos define, ¿no es cierto?, nuestro plan de trabajo, qué podemos priorizar, qué debemos de priorizar, qué equipos vamos a empezar a necesitar en el camino, pero porque también tenemos esa claridad, ¿no es cierto?, de cuál es el siguiente paso que debemos tomar, hacia dónde queremos ir también como compañía. Bueno, y para ir cerrando, vamos a ir leyendo algunas preguntas que nos han ido dejando. Aquí dejo la primera y también súper abierto ahí Arantxa, Heidi o Bárbara si quieren responder. Dice, ¿cuáles son los tips o pasos que deberíamos seguir para poder llevar la cultura del cliente a todas las áreas? A veces es difícil poder romper esa barrera. No sé ahí quién se siente como más identificada también con esta pregunta, súper bienvenido a que le puedan responder a Cecilia. Yo creo que yo lo mencionaba hace un momento que experiencia es pedalear, insistir, y yo creo que
La credibilidad hacia las áreas se da con resultados, mediciones exactas, números, parte cualitativa clara, resultados de estudios que te puedan definir realmente lo que está pasando con el cliente. No solamente una encuesta, lo que pasa en redes sociales, lo que pasa con tus PQRs, lo que pasa con los estudios de investigación, lo que pasa con los comentarios del voz a voz, lo que pasa con estudios internos. Esa es la manera de poder garantizar cuantitativa y cualitativamente de lo que pasa en el mundo de experiencia de cliente y por qué la importancia de mantener un área, pues, o un líder de experiencia de cliente que vuelva a culturizar ese mundo en las diferentes áreas, donde lo que realmente cada uno hace es tan importante que independientemente si está en el front o en el back, impacta hacia el cliente final. Entonces, es eso, y en conocer muy bien cada una de las áreas, conocer para mi punto de vista, conocer los roles. Puede ser que esta persona diga, pero es que yo estoy en el área financiera, yo estoy en el área de compras. Claro, si tú no agilizas el proceso, a la final el que se ve impactado es el cliente porque el inventario no se completó, porque entonces se fue a la tienda y no encontró el producto y a la final el cliente se fue insatisfecho, ¿ves? Entonces es una cadena de situaciones y de roles que todo lo que hace, todos, desde el cargo A hasta el cargo Z, todos somos importantes, todos aportamos en experiencia de cliente y es la manera de realmente que me ha funcionado de poder decir, tú haces esto, mira, si tu rol es este, tu impacto hacia el cliente es este y se ve en estos comentarios de los clientes. Esa es la manera como yo lo trabajo y lo he venido trabajando y que se ha potencializado bastante en la credibilidad de lo que es experiencia de cliente. Yo coincido plenamente, es decir, pedalear, pedalear, pedalear. O sea, esto es una cuestión de ser persistente, muy persistente. A ver, yo tuve la gran suerte de que me acompañó un plan de cultura compañía, porque, digamos, el plan estratégico de la compañía se puso al cliente en el centro, pero no solo al cliente, se puso al cliente y al colaborador. Así que ahí, bueno, pues fue muy grato que la compañía hiciera esa declaración. Fue también muy grato y fácil que tanto la gerente de gestión de personas, que estará el jueves en el panel, y yo le presentáramos al gerente general un plan de cultura alineado un poco con el plan estratégico, porque en el fondo era lo que hablábamos antes, tenemos que ayudar en esa gestión del cambio. No podemos poner al cliente en el centro en un plan estratégico y que cada uno vaya a la suya, no, tenemos que ayudar. Hay áreas que no saben de esto, entonces somos un aporte súper relevante. Compartir los datos, mostrarles ejemplos concretos y algo. Bueno, este plan de cultura tenía muchos pilares habilitadores, ¿bien? Pero hay dos que a mí me parecen especialmente importantes y que no son tan difíciles de implementar en las compañías y que a nosotros nos han dado muy buen resultado. Uno es la participación en el onboarding de los nuevos colaboradores. Es decir, nosotros hacemos un onboarding muy potente en la compañía a todas las personas que se incorporan y hasta este nuevo plan de cultura, el área de clientes o el área de experiencia cliente no participaba. Ahora yo de primera mano, el primer día, cuando tengo a todo el mundo nuevito por estrenar, entra en la compañía y yo le instalo ciertos mensajes. Así que, y eso ha sido de verdad increíble, porque ha venido después gente a aportar ideas, oye, después de la charla del primer día, después se me ocurrió en el trabajo, en el día a día, etcétera. Y otro tema súper relevante, suele haberlo en muchas compañías, yo aquí no existía ese programa, que es el de Ponte en mis zapatos. Entonces, hablando un poco y tomando la idea del conocimiento del negocio, es decir, a un cliente le da igual cómo estamos estructurados, si es el área de operaciones, si es el área de siniestros, si es el área de atención al cliente, lo único que quiere es que fluya todo. Pero internamente tenemos áreas y tenemos silos y hay veces que las áreas no saben lo que hace otro área. Entonces, es súper importante que veamos cómo nos impactamos los unos en los otros. Nosotros hemos puesto en marcha tres programas en mis zapatos en las diferentes áreas de negocio y ha funcionado impresionantemente bien, porque las personas se han dado cuenta de, oye, si yo hago esto de otra manera, mi compañero lo va a recibir mucho mejor, entonces puede resolverle antes al cliente. Así que creo que eso también, así como tips, a nosotros nos han funcionado increíble. Muchas gracias, Heidi y Bárbara, por su respuesta. Yo creo que incluso ahí se vuelve a tocar el tema que decía Arantxa de la empatía, lo importante, ¿no es cierto?, que es empatizar no solamente con el cliente, sino que también con los mismos equipos con los que estamos trabajando en el día a día, porque, como decíamos desde el principio, experiencia lo hacemos todos, no es solo una persona que tiene que, sí, alguien va a tener que empujar con más fuerza y pedalear y pedalear y pedalear, pero es un trabajo en conjunto.
Y bueno, no alcanzamos a tomar más preguntas, pero ahí siempre la puerta abierta a que nos puedan escribir si es que necesitan que podamos continuar la conversación y agradecerles a estas tres grandes mujeres, tres grandes líderes de distintos países, de distintas industrias que nos acompañaron el día de hoy. Y los dejo más que invitados para la sesión del día jueves en este mismo horario, para que puedan hablar con Elisa López y otras líderes, pero más que van a hablar de experiencia del colaborador, porque estos dos mundos no viven el uno sin el otro, sino que están completamente conectados. Así que nada, muchísimas gracias a todos por participar, por sus preguntas y quedamos ahí atentos en caso de que quieran seguir esta gran conversación. Que estén muy bien. Muchas Gracias a gracias todos. a todos. Gracias. Muchas gracias.